Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Una nueva microclase de Ingeniería y Sociedad. Hoy vamos a trabajar algunos conceptos, ejes a modo introductorio de lo que fue el proyecto de país del primer peronismo, o sea, la sociedad argentina entre 1943 y 1955. Digo que va a ser a modo introductorio porque después vamos a desarrollar todas las dimensiones estructurales, la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, la cultural y educativa, en el encuentro que tengamos por Meet. O sea que esto es simplemente una introducción con algunos conceptos centrales. Tal vez la primera idea que la voy a tomar de Juan Carlos Torres, dice que la sociedad y la política del siglo XX en Argentina tuvieron un antes y un después a partir de la aparición, la gestación, el desarrollo y la consolidación del primer peronismo. O sea que la vida de nuestra sociedad no fue la misma desde que se consolidó este proyecto de país, que obviamente fue truncado en 1955. Tal vez es uno de los periodos en los cuales hay mayor abundancia historiográfica, de producción historiográfica, en muchísimos idiomas, y verdaderamente es abrumadora la cantidad de historiografía que hay sobre el primer peronismo. Verdaderamente, después de la caída del golpe cívico-militar de 1955, la sociedad en general, pero los científicos sociales y de las ciencias humanas, los intelectuales, se hicieron una pregunta: ¿qué fue este primer peronismo? ¿Qué fueron estos 10 años que cambiaron verdaderamente la forma de entender las relaciones de poder y la política en la sociedad argentina? Obviamente que esta abundante historiografía que hay, tanto nacional como internacional, se ha escrito sobre este primer peronismo en Argentina autores de la derecha más conservadora, de la derecha más liberal, de la izquierda. A nivel internacional, tal vez solo por nombrar algunos autores alemanes, norteamericanos, italianos, ingleses, Peter Ballman, Alan Rouquier, Robert Potash, Daniel James, Lori Sanata, cada uno obviamente viéndolo desde un enfoque. La primera idea que nos viene es que es inagotable el estudio de este primer peronismo, ¿no? Pero sí, la primera característica a destacar es que aparece por primera vez dentro de la vida social de la Argentina la democracia de masas. Y esta democracia de masas se va a dar con ampliación de derechos y con inclusión social. Esto obviamente nos habla de una forma distinta de entender la política, de una forma distinta de entender cómo se construye y se va empoderando la sociedad en su totalidad. Habíamos visto que en otros proyectos del país no había inclusión, sino una élite que gobernaba. Después las clases medias se politizaron y fueron incluidas en el trabajo desde el Estado con el primer radicalismo, y ahora, como comúnmente se dice, es la politización de las masas obreras, de las masas rurales, de los que hasta ese momento los más humildes no tenían voz ni participación en el orden de la política. En consonancia con el contexto internacional, este primer peronismo va a tener una característica distintiva, que es el rol que tiene el Estado. Este estado de bienestar, un Estado como regulador y administrador del bien común, un Estado que media
en los conflictos sociales, un Estado que lleva adelante políticas de distribución de la riqueza. Va a aparecer este nuevo sujeto político, ¿sí?, que este primer peronismo capta, que son todos aquellos trabajadores, obreros y trabajadores rurales que habían migrado del interior del país hacia la periferia de las ciudades, primero por lo que había sido el impacto de la crisis de 1930, durante toda la República Conservadora, cuando comienza un incipiente proceso de sustitución de importaciones y una tendencia a poner en marcha una industrialización liviana. Estos trabajadores obviamente son todos aquellos que van a ser cobijados dentro del modelo distributivo de poder que lleva adelante el primer peronismo. El primer peronismo es un movimiento policlasista, o sea, no está compuesto solamente por los más humildes, por los trabajadores, por los peones rurales, sino que va a nutrirse también de clases medias desencantadas con el radicalismo, que se van a sumar al proyecto de país del primer peronismo. Y tal vez este policlasismo llevó a que también muchos intelectuales de clases altas compartieran los fundamentos de este proceso que se estaba iniciando. Pero claro, uno a veces se pone a reflexionar y dice, ¿pero qué fue en el fondo este primer peronismo? Y la primera cuestión que nos ilumina a nivel intelectual es decir que se actualiza la idea de este primer peronismo con cada generación. O sea, la idea que tenía mi abuelo del primer peronismo, indudablemente, y como él lo explicaba, fue distinta a la de mi padre. Y la mía también es distinta a la de mi padre, y la que tiene mi hijo también es distinta a la mía. O sea, esta idea de querer explicar y comprender el primer peronismo se va actualizando con cada generación. Y cuando digo actualizando, se va reinterpretando, se va recreando, se van mirando distintos costados acerca de lo que fue este proyecto de país. Fundamentalmente, toda la producción historiográfica que hay no es solo relacionada con la historia. Muchos sociólogos han trabajado, muchos politólogos, hasta inclusive desde las ciencias de la salud, desde las ciencias de la educación, todos se han hecho esta pregunta de cómo comprendemos qué pasó, qué fueron esos 10 años tan significativos para la vida de la sociedad argentina. Este movimiento policlasista, como decíamos recién, va a ser la expresión de lo que en sociología se llama una democracia plebiscitaria. El estilo de conducción, el estilo de liderazgo de Perón, obviamente se va a anclar en lo que es esta democracia del plebiscito. Y voy a volver después más adelante con esto, porque está muy relacionado con la democracia plebiscitaria, con los rituales y con los símbolos que se establecen para llevar adelante el proyecto político. Si nosotros tuviéramos que redefinirlo con un concepto muy breve, se plantea una nueva Argentina. Y esta nueva Argentina se va a ir construyendo a través de las tres banderas fundacionales de este movimiento: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Estas tres banderas son las que confluyen en este proceso de la nueva Argentina, como la llamaba o le gustaba llamarla a Perón en la mayoría de sus discursos, en sus escritos, donde habla de esta nueva Argentina verdaderamente como una Argentina en potencial desarrollo, con una tendencia hacia un desarrollo industrial, a un desarrollo integral de todos los órdenes de la vida social,
trabajándolo en una comunidad organizada. Pero fíjense que este primer peronismo, en el fondo, para muchos es un movimiento que funda su praxis política en un eclecticismo ideológico. ¿Qué es esto de un eclecticismo ideológico? Para crear los fundamentos de esta nueva Argentina, obviamente que se van a tomar ideas políticas, cosmovisiones provenientes de otros sistemas, como puede ser del fascismo italiano, del comunismo ruso, por ejemplo, los planes quinquenales, ¿sí? El paradigma filosófico del peronismo, dicho por el propio Perón en más de una oportunidad, sería un paradigma filosófico centrado en el humanismo cristiano. Este humanismo cristiano permitiría el desarrollo integral de las personas en comunidad de personas, tomando a la vez elementos de la filosofía que marcaba la época. La educación, la ciencia y la tecnología son los tres pilares en los cuales se va a fundar el desarrollo industrial del primer peronismo. O sea, comprende Perón que no hay posibilidad de un desarrollo industrial de nuestro país si no es a través de la educación, la ciencia y la tecnología, para los cuales obviamente, ya lo veremos en el MIT, va a haber una fuerte inversión no solo económica, sino también simbólica, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la educación media y en el ámbito de la educación universitaria, donde este primer peronismo va a establecer en el año 49 la gratuidad de la enseñanza universitaria y el acceso a todas las clases sociales a la universidad. Esta democracia plebiscitaria, como decíamos, se nutría de símbolos y de rituales. Estos símbolos y estos rituales tienen que ver primero con el acto fundacional de este primer peronismo, que lo podemos tomar simbólicamente como el 17 de octubre, a pesar de que Perón ya venía desde la Revolución del 43 en una acumulación de cargos, vicepresidente, ministro de Guerra, la Secretaría de Previsión y Trabajo. Y este acto fundacional del 17 de octubre, como decía Raúl Escalabrina Ortiz, era el subsuelo de la patria sublevado. O sea, emergen a la vida política aquellos que no habían tenido voz ni voto y comienzan una relación profunda con su líder. Relación que obviamente estuvo mediatizado por otra gran figura de este primer peronismo, como fue Eva Duarte. Eva Duarte era el nexo entre Perón y las masas, era aquella que estaba en el día a día y en el cotidiano para solucionar los problemas de los más humildes, de los que menos tenían, de los que más estaban sufriendo por su propia condición. Pero tomando algún concepto para verlo cómo se miraba desde afuera, ¿no? El sociólogo alemán Peter Ballmann nos dice que este primer peronismo vino a dar una respuesta como proyecto de país a 5 crisis que había dejado planteado la década infame, pero que a su vez, si uno las mira atentamente, vienen de una duración mucho mayor. Y era una crisis de identidad, una crisis de dependencia, una crisis de distribución, una crisis de participación y una crisis de legitimidad. Estas 5 crisis son las que se plantea resolver este primer peronismo con este proyecto de país que nos lleva a pensar en los términos de esta nueva Argentina. La universidad va a tener un rol fundamental en la construcción de esta nueva Argentina, sobre todo la creación y el nacimiento de nuestra universidad, de la Universidad Obrera Nacional, y a partir de 1959 ya truncado este proyecto con la Revolución Libertadora en Universidad Tecnológica Nacional, que bueno, esto también lo vamos a profundizar en otra unidad más adelante.
Pero lo que quería dejar planteado en esta introducción es a que el peronismo, el primer peronismo, está siempre en un debate constante acerca de su génesis, acerca de su desarrollo y acerca de las formas en las cuales se fue reinterpretando y fue apareciendo a través del tiempo. Piensen ustedes que es siempre la misma pregunta, pero este es peronista, este no es peronista. Cuando uno mira el primer peronismo, después el segundo peronismo con la vuelta de Perón, ya después esta pregunta de si es peronismo o no es peronismo comienza a aparecer con el menemismo, después aparece con el kirchnerismo. Esta pregunta de decir ¿cuál es el peronismo? Bueno, como yo suelo decir, nadie tiene el peronómetro para medir quién es más peronista o quién es verdaderamente peronista. Y así de todo, si existiera ese peronómetro, habría que calibrarlo con cada generación. Habría que calibrarlo con las formas en las cuales este proyecto de país se va a ir intentando reeditar a lo largo del desarrollo de nuestra sociedad. Lo que sí nos queda absolutamente claro es que este primer peronismo marcó para siempre a la sociedad y a la política en la Argentina. Bueno, nos vemos en el MIT para desarrollar todo esto.